Ahora voy a pedir que vayan al libro de Lamentaciones y vamos a leer el capítulo 1, versículo 18 de Lamentaciones. Y el título del mensaje está tomado del versículo, de hecho. Jehová es justo. Dice Lamentaciones 1:18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Oremos. Querido Dios y Padre, en esta mañana, Señor, como todos los domingos y aún más en esta mañana, domíname, Señor. Guía mis palabras, mi pensamiento, mi concentración, para poder dar tu mensaje con fidelidad. Para poder darte a conocer a ti a través de tu mensaje con integridad. Dame humildad, Señor, pues solo soy un portador y un mensajero. Dame humildad, Padre, para poder expresar con humildad las verdades contenidas en tu maravillosa escritura. Y dame amor, más amor. Cada día que siga creciendo el amor que me has dado por aquellos que oyen, por los que están enfrente de mí, Señor. Te ruego por ellos y por sus almas. Abre su corazón y su mente para que, por la guianza de tu Espíritu Santo, te conozcan más y mejor cada día. Usa esta predicación para tus propósitos divinos, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es justo. La expresión que hoy nos ocupa la encontramos al inicio del versículo 18 de Lamentaciones 1. Ya la hemos dicho, Jehová es justo. Jeremías expresa esto en medio de este poema cuando él está describiendo una lista de detalles que él nos está dando acerca de los terribles sucesos que ha sufrido Jerusalén. Es decir, que en medio de esa amplia descripción, y a pesar de cómo pinta ese retrato que Jeremías hace, el cual algunos podrían considerar que hay un exceso de parte de Dios contra Jerusalén, entonces es Jeremías, en medio de eso, si ustedes revisan los versículos anteriores, él está describiendo. Y después de eso, él sigue describiendo. Entonces, en medio de eso, Jeremías aclara algo. Esta aclaración es válida tanto para los lectores de aquel momento, cuando Jeremías vivía, como para los lectores actuales. Que no se nos olvide, nunca, Jehová es justo. Jeremías expresa en medio de este poema de lamento, en medio de este canto fúnebre, en medio de esta endecha, un atributo de Dios. Y lo hace, si usted lee detenidamente este poema, lo hace en el momento que alguien podría pensar que esto que está leyendo podría servir para argumentar injusticia de parte de Dios, para argumentar que hay un exceso en la disciplina que Jerusalén está recibiendo. Pero Jeremías dice, momentito, no vayan a interpretar mal mis palabras.
No vayan a creer que estoy argumentando para decir que Dios es injusto por todo lo que está pasando. No, de ninguna manera. Sino todo lo contrario a eso. Afirmo que Jehová es justo. Podemos decir esa expresión en medio del dolor. Podemos decir esa expresión en medio de los lamentos y de los dolores de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro ser. Cuando las emociones más tristes están ahí en nosotros, cuando los hechos más lamentables los estamos recordando, podemos decir, como dijo Jeremías, Jehová es justo. Jeremías considera adecuado, inspirado por el Espíritu Santo, en hacer esta aclaración, debido a que él sabe que el pueblo de Judá, los primeros que leyeron eso, podían malinterpretar sus poemas inspirados. Pero él nos deja una gran enseñanza, porque tanto al pueblo de Judá como a nosotros nos enseña que aún en medio del sufrimiento podemos sostener que Jehová es justo. Y él lo aclara, esta aclaración de Jeremías es porque él sabía que por muchos años, pero por muchos años, cientos, década tras década, Judá había olvidado, eliminado el estudio de la ley y obedecer el libro divino, la ley del Señor. En aquel momento era solamente la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, porque Dios se fue revelando progresivamente. Este alejamiento del libro de Dios terminó llevando a Judá al alejamiento de Dios. No sé si me doy a entender. Alejarse del libro sagrado, tarde o temprano, va a llevar a alejarnos del mismo Dios quien ha inspirado este libro. Eso fue lo que pasó con el reino de Judá. Y eso sigue pasando el día de hoy. La gente tiene la Biblia. En su casa seguramente hay una Biblia. Si no, alguna aplicación en su celular. Y si no, ahí conectado al internet, tiene acceso a la Biblia. Estamos en una época muy diferente a aquella. En aquel momento no había teléfonos móviles, ni telégrafo había. No había nada. ¿Saben cómo se enviaban los mensajes? A través de cartas. Y si había en ese reino un sistema de envío. En Roma, por ejemplo, había. Para que las Sagradas Escrituras se fuesen conservando, habían copistas. Y hacían copias de nuevos manuscritos con ciertos estándares. Y así se iba sosteniendo la Biblia. Y la Biblia era leída públicamente por horas, o la ley en algún momento. Pero eso lo dejaron de hacer. Entonces llegó una generación que menos sabía del libro, menos sabía del contenido del libro, y más fácil se apegaban a costumbres paganas. Eso sigue pasando en nuestros días, hermano. La gente tiene la Biblia, pero a veces la tiene cerca, ahí en su escritorio, en su librero, a la par de su cama, pero lejos de su corazón, hermano. No invierten, no se dan cuenta de lo que tienen ahí y no la abren y no la leen. Tarde o temprano se van a ir alejando de Dios. Quiero que miremos lo que les acabo de decir, que Jeremías sabía que este pueblo estaba lejos de la Biblia o de la ley en aquel caso. En el caso de Judá, esto está evidenciado en las Sagradas Escrituras, en el relato cuando el rey Josías, un buen rey, estaba haciendo reparaciones al templo y levantando ofrendas para esto. Esto fue alrededor del año 622 o 621 a.C.
Es decir, unos 35 años antes de los sucesos de Jerusalén. Pasó lo que vamos a leer ahora. Por favor, tomen su Biblia y vayan al segundo libro de Crónicas, por favor. Al capítulo 34. Vamos a leer algunas porciones, vamos a hacer algunos saltos. Pero es porque quiero que entiendan qué tan lejos estaba en aquel momento este pueblo de la palabra de Dios. Y ni aún 35 años fueron suficientes para que las reformas de Jeremías tuvieran un impacto positivo. El pueblo estaba totalmente perdido. Reformar a una nación toma tiempo. Dice el versículo 34:8, segundo libro de Crónicas 34:8. A los 18 años de su reinado, el reinado de Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. El templo sí estaba ahí, hermano, y tenía actividad. 19. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Eso era lo que estaba pasando. Ahora demos un salto al 14, versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló en la casa de Jehová, hermanos, halló el libro de la ley de Jehová. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán el libro en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 20. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Eso era una realidad 35 años antes. Josías se da cuenta que hay un libro, lo lee y dice: ¿qué hemos hecho? Estamos totalmente lejos. Mandó a destruir los altares a otros dioses y empezó a hacer ciertas reformas en el pueblo de Judá. El tiempo y el corazón de los habitantes de Judá y Jerusalén estaba tan perdido ya que no hubo un arrepentimiento a pesar de las reformas. Y entonces vino la destrucción por la cual de Jerusalén y Judá, por la cual surge el libro de Lamentaciones. Entonces Jeremías le tiene que recordar al pueblo que Jehová es justo. Le tiene que recordar en medio del dolor que Jehová es justo.
Así como Judá se había alejado de la palabra de Dios y por lo tanto se había alejado de conocer a Dios, de la misma forma en nuestros días, como lo hemos dicho, a pesar que nosotros tenemos sus palabras incluso en múltiples versiones y en múltiples idiomas, hemos dejado que en nuestra cultura haya una influencia de muchos pensamientos, incluido el pensamiento posmodernista, que en esencia es que no haya veracidad absoluta en nada, no haya certeza en nada. Todo es relativo, todo es como la gente lo quiera ver. Eso se ha arraigado tanto en el pensamiento de nuestra cultura, que están ignorando que hay un gen X y un gen Y. Pueden existir la evidencia gen X, gen Y, pero no sabemos si es hombre o mujer. Eso es el posmodernismo. Cuando está claro. Entonces, en nuestra cultura esta influencia que ha tenido esto, acompañado con la holgazanería para estudiar la Biblia, que ha llegado incluso a los que se llaman creyentes, ha hecho que hoy no haya un conocimiento preciso de Dios y de sus atributos. Y por lo tanto somos parte de una generación que ha llegado a conocer un concepto distorsionado de Dios. Entre ellos, la justicia de Dios, que es esencial para conocer a Dios. Personalmente, sé de un pastor que en una ocasión lo invitan a una buena conferencia, hermano. Hombres que habían estudiado muy piadoso. Una conferencia teológica y dijo, todo eso yo ya lo vi en el seminario. Como que él no podía aprender más de Dios. Una respuesta que denotaba que este individuo no entendía que Dios es infinito. No podemos conocerlo totalmente o todo, ni aún en las aulas del mejor seminario. Conocí a otro pastor que también lo invitaron a otra conferencia y esa es otra persona. Buena conferencia, hermano. Y dijo, ahí voy, pero si yo soy el que va a dar la conferencia, ¿qué voy a ir a aprender yo de otros? Como que Dios, son tan limitados hasta los propios pastores en el conocimiento de Dios que piensan que lo saben todo. Porque hay una falta de humildad de poder conocer más a Dios. Dios, hermanos, es infinito. Él se ha revelado, pero hay aún más de Él que podemos conocer. Entonces, si tenemos pastores así en estos años, ¿cuánto más podemos esperar de muchos denominados cristianos? Entonces, hoy consideraremos fundamentalmente estudiar estas poderosas palabras que encontramos en Lamentaciones. Jehová es justo, pero lo haremos desde el texto sagrado, no desde mis pensamientos, contaminados muchas veces, sino desde el texto mismo. Y bueno, mis pensamientos realmente intento que estén saturados de la palabra de Dios, para la gloria de Cristo. Ya que Dios se ha dado a conocer, Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y es necesario que nosotros lo conozcamos tal como Él se reveló. Que no nos cuenten los posmodernistas qué es la justicia de Dios, porque para ellos es lo que usted diga. Que no nos cuenten los pastores haraganes en estudiar la palabra de Dios qué es la justicia. Tampoco que nos lo enseñen aquellos que creen que todo lo saben y que no pueden aprender nada y que no van a un curso o a nada. No,
es menester que aprendamos desde la palabra de Dios qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de la justicia de Dios. Y quiero decir algo, así que de la justicia de Dios podemos empezar a hablar desde el Génesis. Dios dice, da, por así decirlo, una ley. De todo árbol del huerto podés comer. De este no vayas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La justicia de Dios está presente desde que, y empieza a revelarse desde que Adán y Eva pecaron. Allá en Génesis 3, ellos pecan. Y Dios tiene que ser justo y a la misma vez misericordioso. Y los deja con vida, pero los saca del huerto. Y Él desde ahí empieza a revelar que va a restaurar esa caída. Y hace una promesa que de la simiente de mujer va a derrotar a la serpiente antigua. En su justicia. La justicia de Dios, y esta palabra o palabra relacionada usted la va a encontrar por toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, de hecho, no tienen toda la revelación de la justicia de Dios. Nosotros hoy ya tenemos toda la revelación de la justicia de Dios. El libro de Romanos nos enseña mucho acerca de esta justicia. Para Dios esto es importante, pues es uno de sus atributos. Está en Él. Él es un Dios justo. El Salmo 97, vayan conmigo, por favor. Salmo 97, 2. Dice, juicio, el segundo verso del Salmo, juicio y justicia son el cimiento de su trono. Leamos el Salmo 97, por favor. Porque hay mucho más ahí que habla de justicia. Dice, Salmo 97, Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor, toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, y guardar las almas de sus santos de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. La justicia de Dios dice que es el cimiento de su trono. O sea, es parte de lo que Dios es justo. Dios no es injusto como creen algunos, como argumentan algunos. Dios no es injusto. Dios es justo. Dice la palabra del Señor en Números 14. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. No pierdan Salmos, por favor. Vamos a volver a Salmos. En Números 14. Solamente quiero que leamos el versículo 18
y 19, que lo citamos también el domingo pasado, porque esta expresión se repite mucho en las Sagradas Escrituras. Pero quiero que vayan notando algo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, dado que Él es justo, aunque, esto es por su justicia, hermano, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la bondad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios es lento para la ira, hermanos. Su ira justa. Esa ira no es pecaminosa como la de ustedes o como la mía. Es una ira justa y santa. Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Y es grande, inmenso, infinito en misericordia. Pero no entendamos mal a Dios. Solo porque hablamos de su misericordia, de amor y su bondad, podemos pensar que Él puede tener por inocente al culpable. Entonces dice, Él es grande en misericordia, aunque de ningún modo, de ninguna manera, no vayan a pensar ustedes que Él tendrá por inocente al culpable, porque si no, no sería justo. Si no, Él no sería justo. Salmo 145, hermanos. Ustedes son más rápidos que mí en la Biblia. Ya llego por ahí. (17) 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, pero a la vez es misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Pero dice que Él es justo. Hermanos, vayamos entendiendo esto. Jehová es justo. Él no es injusto. A mí me pareció, tuve la curiosidad mientras estaba estudiando este verso. Recuerden que les he dicho que Lamentaciones son poemas. Y 4 de ellos son acrósticos. El capítulo 1 es un acróstico. ¿Sí lo entienden lo que es un acróstico, verdad? El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Esa es la 18. El versículo 18, por lo tanto, es la letra 18. Y hay un salmo muy famoso que también es un acróstico con las 22 letras del alfabeto hebreo. Es el Salmo 119. ¿Cómo empieza el Salmo 119? En la parte que corresponde a la letra 18. Vamos a verlo, por favor. Y cuéntelas, hermanos, para que no diga que yo se las estoy imponiendo. Vea, cuente ahí. Las 10 están tituladas en su Biblia. En toda, bueno, si no, en toda la Biblia. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y ahí va. Entonces vaya contándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saín es la número 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. P es la 17, la 18 es Tzade. ¿Y qué dice? Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Él es justo, hermanos. Él no es injusto. Él es justo. ¿Qué entienden ustedes por alguien justo? Alguien que imparte justicia, que le da a cada quien lo que se merece. Eso es alguien justo.
además de justo, Él es santo. Y ante su justicia nosotros deberíamos realmente de temblar, hermanos. Es el Salmo 98:9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Ustedes creen que esa es una buena noticia para los pueblos? Los presidentes del mundo, los hombres más poderosos del mundo piensan que nadie los puede juzgar, hermanos. Son intocables, según ellos. Hacen y deshacen aquí en todos lados, hermanos. Eso aquí en la China, como decimos. Pero un día ellos y sus pueblos van a ser juzgados. Jehová va a juzgar a Biden, a Putin, a todos, hermanos. Pero no solo a ellos, a sus pueblos. Pero ellos no tienen conciencia de eso. Y también nos va a juzgar a nosotros, hermanos. El Dios justo, que es el juicio y la justicia, es el cimiento de su trono. Juzgará a todos sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas. Leíamos el domingo pasado y quiero que lo leamos de nuevo, el Salmo 7. Jehová, Dios es juez justo. Ay, qué bonito. Pero sígalo leyendo, por favor. Ese juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. De aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y hay un juez justo. Dios es justo. Él es infinitamente justo. A diferencia de los jueces de aquí, de cualquier estado, por una deficiencia técnica se puede quitar una evidencia y decir que alguien es inocente cuando es culpable. Pero este juez no puede ser engañado, ni por los fiscales, ni por los abogados defensores. Este juez no puede ser burlado, no ocupa un jurado, no ocupa testigos. Él lo va a sentar a usted también, hermanos, y a las naciones. Él hacía, pero Él tiene un ojo que todo lo ve. Él sabe todo lo que usted ha hecho. No solo eso, sabe por qué lo ha hecho. Es decir, Él puede ver aún las intenciones del corazón. Él es un juez poderoso. Y si Dios es justo, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hacemos con los siguientes versículos? Isaías 13:9. Dios es justo. Y en Isaías 13:9
Vean lo que dice. Si no, yo aquí se lo voy a leer. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Viene a hacer justicia, hermano. ¿Qué hacemos con ese versículo? Proverbios, aunque ya lo leímos, pero está en otro pasaje. Proverbios 11:21. Bueno, este es otro. Pensé. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será liberada. ¿Qué hacemos con Hebreos 9:27? Vayan al Nuevo Testamento y léanlo, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Voy a decirle, hermanos, es en el estudio de la justicia de Dios donde muchas creencias se separan. Martín Lutero batalló con esto en su mente cuando leía varios pasajes, entre ellos Romanos 1:17. Y Dios lo iluminó con su Santo Espíritu. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De ahí aquella expresión, sola fide, solo por fe. ¿Qué hacemos con este problema, hermanos? Somos pecadores. No lo nieguen, hermano. Se engañan ustedes solos. Ni un padre puede negar, ni una madre puede negar que sus hijos son pecadores. Somos pecadores. ¿Y qué hacemos si Dios es justo y tiene que dar una sentencia a cada uno porque viene su día? ¿Qué hacemos con este problema? Entonces, ¿cómo es que nos salvó si Él es justo y tiene que pagar por nosotros? Esto me recuerda a lo que leí una vez en un libro de un pastor que comentaba el libro de Romanos. Y el pastor contaba, lo voy a decir con mis palabras, más o menos la historia. Contaba la historia de un pueblo nómada, que hay muchos en África, Asia, y han habido muchos en América. Este era del lado de donde ahora es Rusia. Y como pueblo nómada eran muy hábiles en cazar, en enfrentarse a las bestias. Y dentro de esos pueblos nómadas había un líder, un hombre, imagínense un ruso de los que aquellos dedos de ogro, hermanos. Un hombre fuerte, grande. No solamente era líder por fuerte, grande, valiente, tenaz, atrevido, sino también por sabio y por recto. De repente se empezaron a perder algunas cosas en medio de la tribu. Entonces él dijo, cuando encontremos al ladrón, le daremos 10 latigazos sin misericordia. Las cosas se seguían perdiendo, la comida y las cosas. Entonces
iba subiendo la cuota de latigazos que él le estaba diciendo como una sentencia de justicia cuando encontraran al ladrón. Dicen que llegó hasta los 40 latigazos. Y entre la población decían, es el único que puede aguantar 40 latigazos, es él mismo. Prácticamente esa era una sentencia de muerte. Solo él, porque era fuerte, decía, puede aguantar esto. Encontraron al ladrón, hermano. A quien no se imaginan quién era. Era una anciana. Pero no solo eso. Era la mamá de él. Dicen que en ese pueblo empezaron a decir, ¿qué va a pasar? ¿Será fiel a su rigurosidad e integridad y aplicará la sentencia? ¿O será fiel a su amor? Al amor de su madre. Y lo dejará en el olvido. ¿Qué va a hacer? Y eso era la plática entre todos los de esta tribu. Este hombre se paró enfrente, llevó a su madre y dijo, se debe de aplicar la sentencia. El hombre asignado para eso debe hacer el castigo. Puso a su madre, pero al mismo tiempo dijo, yo voy a cubrir a mi madre. Y la abrazó. Y él aguantó los 40 latigazos. Fue justo y fue misericordioso. En una dimensión mucho más grande es Dios. Él no puede dejar de impartir su justicia, hermano. Él era el único que podía encontrar la manera. El problema no es de nosotros, era un problema de Él. ¿Cómo salvarnos? Nosotros estábamos perdidos, hermano. Solo Él en su plan perfecto encontró la manera de no quebrantar su justicia y salvarnos sin quebrantar su misericordia. Y la segunda persona de la Trinidad se encarnó en la persona de Jesucristo. Y la gente y todos nosotros nos sorprendemos y nos quebrantamos al ver las imágenes que la gente ha recreado del daño físico que le hicieron a Cristo, pero eso no es nada con lo que le pasó en la cruz. Cuando la tierra se oscureció como que era la noche y Jesús gritaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron 3 horas, hermanos, inmisericordias, cuando el castigo del Dios justo estaba cayendo sobre la espalda de Cristo. No por los pecados de Cristo, pues Cristo es sin pecado, sino por los pecados de nosotros. Segunda de Corintios 5:21 lo dice de forma magistral. Al que no conoció pecado, a Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque nosotros imputamos todo nuestro pecado hacia Cristo. Fue puesto en Cristo nuestra inmoralidad,
nuestra lujuria, nuestra mentira, nuestra ira, nuestro celo, nuestro engaño, nuestra corrupción, todo fue puesto sobre Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. Está el evangelio, hermanos, es la justicia. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y cómo somos hechos justicia de Dios en él? Así como nosotros, y se los he dicho muchas veces, fueron imputados nuestros pecados a Cristo. Su rectitud nos fue imputada a nosotros. Por eso es la justicia de Dios se revela por fe y para fe a través del evangelio. Por eso solo aquel que cree en Cristo, el día que esté delante del trono en la silla de los acusados, será solamente confirmado que es inocente por la justicia de Dios en Cristo. Por eso es que no hay otra forma de salvación. Solo Cristo y solo por la fe en Cristo. Jeremías tal vez no sabía todo esto cuando él estaba diciendo Jehová es justo, pues Cristo aún no había venido. Pero lo que Jeremías está diciendo allá en Lamentaciones, en medio de poder ver en este mundo todo esa disciplina o castigo, lo llaman algunos, de Dios ante Jerusalén y Judá, de ver cómo los niños yacen, ahí lo dice el libro de Lamentaciones, en las calles, las mujeres, los ancianos, cómo la gente muere de hambre, cómo el fuego consumió, cómo todo quedó perdido, cómo la gente se llevaron a todos los demás, aún viendo la desolación, el castigo y todo. Jehová es justo y eso no va a cambiar. Y usted no puede, en medio de sus problemas, decir una expresión diferente a esto. Jehová no es injusto, hermano. Ese pensamiento pecaminoso y perverso a veces anda por la cabeza de muchos. Es que conmigo es injusto. Y Él no es injusto. Él más bien entregó toda su justicia en la persona y la obra de Cristo Jesús. Hoy nosotros ya tenemos revelado todo lo que Dios quiso revelar en su palabra. Y cuando hablamos y decimos y leemos la expresión que a mí me generó un gran movimiento cuando logré notar, Él está ahí diciendo, Jehová es justo. En medio del dolor, alguien puede conocer al Dios justo. Como lo dije el domingo pasado, Dios no es ningún juez blandengue, hermano. Dios es un juez justo y no va a dejar por inocente al culpable, a menos que Cristo tome el lugar. Y ahí nos perdona. Vamos a finalizar aquí, hermanos, invitándole siempre a que adoren al Dios justo. Yo quiero que salgan y piensen que Dios es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso. Y si no tienen a Cristo, desearía que tiemblen y que entiendan que están perdidos por siempre sin la justicia de Cristo en sus corazones y en sus vidas. Porque no hay ninguno bueno, solo Cristo y solo Cristo salva. Pongan su fe en Él, arrepiéntanse, bautícese cada uno y dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por salvarlo. La cosa se vuelve aún más compleja, hermanos. El tiempo se nos ha limitado, pero para mí es inevitable ir a este versículo. Tal vez para hacerlo más complejo, pero para que confíen aún más en la misericordia de Dios. Romanos 9:15. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé,
mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si nos lanzamos al capítulo 10, siguiendo él su argumentación, siguiendo él el desarrollo, dice el capítulo 10, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y es en ese contexto, para no llevar a la gente a la filosofía. Y entonces, ¿quién será salvo? Él le dice, ahí está la palabra, cree. Y en ese contexto dice, si confesares, versículo 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Hermano, y podría seguir, pero voy a parar. Vengan a Cristo, el juez justo. Reciban su justicia y su perdón. Y acepten que Cristo pagó por ustedes. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendita sea su palabra. Bendito Dios y Padre, llévanos a ti cada día. Tú eres un juez justo, inmensamente justo, infinitamente justo. Y sin quebrantar tu justicia, también eres misericordioso. Y solo tú, Padre, pudiste darle solución a este dilema de salvarnos. Y nos salvaste no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, como lo dice tu palabra, en la persona de Jesucristo. Bendito Cristo. Gracias, Cristo. A ti sea la gloria, Padre. Pon en el corazón de los que oyen que tú eres un Dios justo, que deben de temblar ante tu juicio, que como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, se enfrentarán a ti, Señor. Y sin Cristo están perdidos anticipadamente. Llévalos a ti, llévanos a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar, hermano.